Bueno, Víctor Segarra, Las 12 Casas y una súper amiga. Ahora sí te saludo, mi querida Lucia Aspra. Es un placer volverte a ver. Gracias, y una bella igualmente. mujer, una persona muy sabia, una mujer. Decía Pedro Ferriz Santa Cruz, tú eres una rara avis. Bella e inteligente, y en las mujeres eso es un don muy preciado. Te agradezco la fineza y tengo en la mesa muchos libros. ¿A qué? O más bien la pregunta es, ¿cuál fue el enfoque en tu vida para dedicarte a escribir de ellos, de los seres de luz? Bueno, la verdad es que cuando empecé yo a hablar de ángeles, fue como un tema, no porque yo hubiera tenido un antecedente de ángeles, porque yo me crié como protestante. Entonces uno, como que los primeros, lo que uno aprende los primeros años de tu vida es lo que manejas como devoción continua. Entonces mi devoción siempre fue a Jesús y sigue siendo. Pero después, como a los 13 años, mi papá me mandó a una escuela católica, me volvieron a bautizar y empecé a oír un poco de los ángeles, pero nada más se hablaba, por decir, del ángel de la Eucaristía, no se hablaba de los ángeles en ese tiempo. Y también oí hablar de la Virgen, porque antes no había oído hablar de la Virgen. Y así fue como podríamos decir que yo realmente crecí con una devoción a Jesús. Y un día, después empecé a dar pláticas sobre lo que es teosofía. Y un día le dije al grupo que iba a hablar sobre ángeles, pero no sé por qué les dije eso, porque realmente yo no creía ni no creía en ellos. Era un tema que pues no era pues como que de mi interés. Pero la gente me empezó a decir, Lucy, prometiste hablar de ángeles y dinos de ángeles. Déjame decirte que esto sucedió cuando iba a haber un aspecto para Escorpión que iba a afectar Escorpión. Entonces dije yo, como sé que para que no te afecte tienes que dar servicio, yo empecé a dar pláticas gratuitas para que contrarrestar estos efectos, para que no me llegaran. Y gracias a Dios pasó desapercibido, nunca me enteré de que había sucedido nada con los planetas. Bueno, el caso es que dentro de las pláticas un día le comenté al grupo que les iba a dar sobre ángeles y me empezaron a decir, Lucy, háblanos de ángeles. Yo no tenía nada preparado y no quería darle el enfoque religioso. Y me seguían diciendo, entonces, y además tenía yo un gran colchón de otros temas que dar. Y así fue como empecé a buscar como pues, los ángeles, pero quería yo, fui encontrando que los ángeles son patrimonio universal, o sea, no pertenecen a un grupo, una religión, una filosofía, una creencia, sino que ellos son los seres que trabajan para Dios nuestro Padre y sirven a toda la humanidad, y toda la humanidad somos hijos de Dios, todos Oye, los seres Iglesia humanos. Católica, ¿por qué acepta a los 4 principales y hasta Uriel a veces no? ¿Y por qué sí hay más ángeles, obvio? Sí, claro. ¿Y la Iglesia por qué está tan limitada a la creencia de? Bueno, ellos en este libro Manual de Ángeles yo hablo de todo ese tema. Deja mostrarlo ante la cámara. Porque originalmente ellos sí hablaban de todos los ángeles. De hecho, nosotros tenemos algunos grabados antiguos de la Iglesia Católica donde se habla de los 7 arcángeles principales. Pero resulta que después, como la gente empezó a buscar a los ángeles y empezar a adorarlos como si fuera Dios, entonces como que se olvidaron de Dios y empezaron a enfocarse únicamente en los ángeles, no hablando como que son los mensajeros de Dios, sino que como si fueran dioses. Entonces la Iglesia decidió en un momento determinado como que suprimir los nombres de los arcángeles y dejar únicamente a los 3 que se mencionan en la Biblia. Dijiste algo importante, la teosofía. Es que la Iglesia es teóloga, la teosofía es otra cosa. ¿Qué nos podrías dar la diferencia y por qué tu gusto por esta ciencia? Sí, bueno, la verdad es que la teosofía, yo empecé a leer los libros de Blavatsky, que no los entendía al principio, pero después empecé a leer los de sus discípulos de Charles W. Leadbeater y también de Alice Bailey, y no sé, Alice Bailey, que después fundó la escuela ¿te acuerdas de Robert Steiner, Besant. de antroposofía? Sí, de también Steiner? de Rudolf Steiner. O sea, son Oye, libros. tú dominas el inglés porque, a ver, desmiénteme, un pariente tuyo es extranjero. Mi mamá era de ascendencia inglesa y nos hablaba en inglés de Chile. Claro, y pues tú es tu segundo idioma. Oye, ¿qué podemos ver? Te voy a hacer una pregunta que no está en tus libros. Ya sabes, loco Capricornio, tu amigo, que desvaría todo esto. Si yo fuera el abogado del diablo y te dijera, a ver, un ángel, ¿te acuerdas que fue un debate que tuvimos y hasta tú me lo aclaraste? Es un ángel, los ángeles son creados primero, separados al reino humano. ¿Son extraterrestres, ultraterrestres, intraterrestres? ¿Quiénes son? ¿O ellos aparecieron primero y los humanos después? ¿Es una evolución diferente? Sí, bueno, realmente los ángeles son seres individualizados que salieron del seno de Dios igual que nosotros. Nada más que ellos salieron del seno de Dios, por decir alguna
cifran miles de billones de años antes que nosotros. Ya sabemos que el tiempo y el espacio es diferente que lo que nosotros conocemos y lo que manejamos aquí en el planeta Tierra. Pero ellos salieron como espíritus individualizados y tuvieron una evolución en otros espacios para llegar a tener esa, podríamos decir, esa perfección espiritual que tienen para poder guiar a una humanidad. Nosotros somos seres espirituales también, somos hijos de Dios, salimos del seno de Dios, pero en ese momento estamos aprendiendo en la escuela de la vida. Aquí en el planeta Tierra se dice que es una escuela, y aquí estamos aprendiendo a perfeccionarnos para llegar a tener ese amor incomparable hacia todos los seres humanos, o sea, un amor libre de egoísmo, un amor noble hacia todos los seres humanos, sin predilección y sin preferencia, lo que nosotros manejamos hoy en día, que son preferencia, o sea, primero nuestra familia, primero nuestros seres queridos. Los ángeles son seres que ya trascendieron todas esas etapas, o sea, Dios nos ama pues como el Padre más amoroso, y ama a todos sus hijos por igual, tanto a los seres que ya han evolucionado, que nos guían hoy, como a nosotros mismos, porque nosotros, en cuanto a nuestro espíritu, es perfecto. Ellos ahora se dice que son seres que provienen de otros universos, es decir, su evolución se dio en otros universos, y entonces han tenido más tiempo que nosotros para llegar a tener esa perfección espiritual para poder guiar a la humanidad. No son perfectos como Dios, porque de acuerdo a Pseudo Dionisio, porque todo lo que es la filosofía occidental, la iglesia y todo lo que es la cultura nuestra occidental, nos apoyamos en las jerarquías celestiales de Pseudo Dionisio, y él siempre representa a los ángeles, podríamos decir, como con un círculo concéntrico. En el centro pone un punto que representa a Dios, y luego pone 9 círculos concéntricos. Sí. En cada uno de esos círculos pone, primero dice que se dividen en 3 triadas, que son serafines, querubines y tronos, que corresponden a la primera triada. Sí. Después dominaciones, virtudes y poderes, que es la segunda triada. Después principados, arcángeles y ángeles, que es la tercera triada. Y luego curiosamente pone un 10º círculo concéntrico, sí, y pone ahí a la humanidad. Entonces dice que nosotros, seres humanos que formamos parte de la humanidad, eventualmente tendremos que ascender al 9º escalón, o sea, tendremos que llegar a ser ángeles. Te voy a preguntar algo. Un humano del futuro, o un humano ya un hombre nuevo, sí, ¿puede un iluminado, un santo como un compañero que veo ahí enfrente, un santo y un iluminado, o como un Enoco, un Elías, puede llegar a ser ángel, o se le tiene prohibido? No hay, al contrario, todos los seres que han salido del seno de Dios tenemos que llegar. Ángel quiere decir mensajero. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de mensajeros de Dios. A veces hay mucha confusión porque la gente cree que automáticamente todos los ángeles son mensajeros de Dios, pero la palabra ángel en sí proviene del griego ángelo, y a lo mejor, no sé, yo no hablo el griego, pero a lo mejor ángelo puede ser un repartidor de pizza en un momento determinado, porque quiere decir mensajero. Pero cuando hablamos de estos seres divinos, estamos hablando de estos seres que siguen perfeccionándose. ¿Cómo ves? Corte, pero está muy interesante, no se vayan, vamos.